Ok, vamos a hablar sobre el ordenamiento, sobre dos algoritmos de ordenamiento, uno muy sencillo y otro para mí muy complejo. Bueno, el ordenamiento es cuando tenemos algo que posiblemente no está ordenado y le queremos dar un orden. Yo creo que uno de los más fáciles de entender es ordenar unos números. Cuando vamos a ordenar números, pues los podemos ordenar, por ejemplo, de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, aquí que tenemos 5, 4, 3, 2, 1, de mayor a menor, o 1, 2, 3, 4, 5 que los tenemos de menor a mayor. Eh, Podría ser que inicialmente estos números no están ordenados. Entonces tenemos 2, 1, 3, 5, 4. Y luego ordenarlos, entonces ya podemos tener esta secuencia así ordenada. Un algoritmo muy sencillo para ordenar en programación y que expliqué inicialmente es Bubblesort. Bubblesort es un algoritmo sencillo, al mismo tiempo es muy ineficiente, pero bueno, vamos a ver cómo funciona Bubblesort. Bubblesort lo que hace es que inicia desde el segundo elemento del arreglo y empieza a comparar ese elemento con el anterior y mira si están en orden. Si no están en orden, los cambia. Siempre iniciaría acá en este uno y como no están en orden, los cambiaría. Quería 1, 2, 3, 5 y 4. Seguiría avanzando Bubblesort. Este sí está en orden, entonces continúa. 5 está en orden también con respecto al 3, entonces continúa. Y 4 no está en orden con respecto al 5, entonces los cambiaría también. 5. Listo. Y ya acabó. Pero como acabó y cuando hizo todo el proceso tuvo que cambiar cosas, entonces él vuelve e inicia. Vuelve e inicia desde acá, comparando el 2 con el 1, el 3 con el 2, el 4 con el 3 y el 5 con el 4. Y como encuentra que ya todo está en orden, entonces él ya no vuelve a repetir el proceso y ya terminó el algoritmo. Como vemos es muy ineficiente porque aparte de ir una vez por todo el arreglo, pues va una segunda vez, entonces toma O de n al cuadrado en promedio, lo que se considera muy ineficiente. Y incluso puede tomar más, pero y en el mejor de los casos si ya todo está ordenado pues tomaría O de n, pero ese es el mejor de los casos en donde no tiene que hacer nada. Ya, eso es todo sobre el algoritmo Bulsor. Vamos ahora a implementarlo en Java. Método para correr el código, la entrada del algoritmo, tomar la input, vamos a ponerle qué secuencia teníamos para hacer la misma, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 1, 5, 4, le 20, 10, más cosas por si acaso. Y vamos a traer ahorita el algoritmo Bulsor, que va a hacer un ordenamiento en el mismo lugar. Entonces no va a retornar nada, pero no va a retornar el arreglo de entrada. Input, el método para imprimir el resultado. El método de Bulsor entonces va a recibir la entrada que definimos arriba, es el arreglo. Y a mí me gusta hacer esta validación que es si la entrada, si el tamaño de la entrada es menor a 2. Esto quiere decir si el arreglo está vacío o si el arreglo es de un solo elemento, pues ahí no hay nada que ordenar. Entonces no ordenamos nada. Si no, entonces ahí sí procedemos a hacer el algoritmo que habíamos dicho ahorita, que es iniciar desde el segundo elemento y comparar ese elemento con el elemento previo. Y si estos están en desorden, pues entonces vamos a intercambiarlos. Para intercambiarnos usamos la típica estrategia de una variable temporal, donde guardamos uno de los registros y luego de tener guardado ese registro en la variable temporal podemos sobreextraer ese registro con el de la otra variable
y el registro de la variable que acabamos de cambiar va a ser el temporal porque ya lo sobreescribimos, el inicial. Y esto lo vamos a hacer varias veces. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Va a depender de si ya encontramos que todo está en orden o no. Entonces tenemos por aquí una bandera. Dice is en orden. Asumimos inicialmente que sí está en orden. Y vamos a repetir este proceso de ordenamiento tantas veces como sea necesario hasta que esa bandera siga en true después de terminar. Entonces si encontramos algo que está en desorden, pues vamos a setear esa bandera en false para indicar que encontramos en esa pasada sobre el algoritmo algo en desorden. Y como aquí estamos yendo sobre todo el arreglo, entonces aquí le tenemos que poner que es true para que después de la primera pasada, si no está en orden, tenga la oportunidad de hacer una segunda pasada y terminar ahí o seguir ordenando. Vamos a hacer el método con el que imprimimos. Este método vamos sobre todo el arreglo imprimiendo lo que encontremos. Ya, ese sería, yo creo que el algoritmo de Boltzmann. Vamos a ver si funciona. Aquí cometí el típico error de escribir más len gth. Además tengo len aquí. Listo, vamos a correr esto. Y aquí tenemos que volver true porque le pusimos una firma que retornaba booleano. Y listo. Aquí organizamos los valores. Para ordenarlos de menor a mayor, cambiaríamos esta condición a menor que. Y eso es todo. Este es el funcionamiento de Google Sort. Ahora se usa mucho por defecto en las librerías un algoritmo que se llama Quizsort. Quizsort dicen que es muy bueno. Por un lado, por el tiempo que toma. Pero ahorita lo vemos. También, pues igual que en Google Sort, si los registros están parcialmente ordenados, él solamente toma una pasada o n. O toma menos tiempo. Y porque optimiza bien el uso de la caché. Este algoritmo me pareció complejo, entonces yo inicialmente lo entendí viendo este video, esta explicación de este señor. Está en inglés por si lo quieren ver. Listo. Entonces Quizsort es más rápido porque es un algoritmo porque es una estrategia que se llama como dividir y conquistar. Entonces para ese algoritmo vamos a hacer una secuencia un poquito más larga para entenderlo mejor. En este algoritmo entonces primero hacemos una pasada en la que encontramos una posición que se llama J. J es la posición en la que vamos a colocar el punto en donde tenemos ordenados los valores menores que J a la izquierda y mayores que J a la derecha. Es decir que por ejemplo aquí tendríamos por ejemplo aquí tendríamos este 8, entonces si este 8 fuera la J, tendríamos valores menores que 8 a la izquierda y mayores que 8 a la derecha. Y el algoritmo lo que hace es encontrar esa J y volverse a llamar a sí mismo recursivamente desde el inicio hasta esa J y desde J más 1 hasta el final. Entonces el algoritmo consiste en encontrar esa J y organizar los valores menores que y mayores que antes de esa J y luego volver a repetir el algoritmo con las otras mitades o las otras divisiones. Al dividir el espacio de ejecución del algoritmo así, esto logra que la primera pasada pues sea n, pero las subsiguientes pasadas sean logaritmo de n.
Vamos a ver entonces cómo funciona más o menos. Entonces el algoritmo inicia con una llamada al método quizSort donde tiene un low y un high, que es el tamaño del índice, del arreglo. En este caso el high es el tamaño, entonces está un índice aquí por encima. Y él va a llamar un método que llama partición o partition, que lo que va a hacer ese partition es devolver una j, y en el proceso de devolver la j pues ordenar lo que habíamos dicho. Cuando entra en ese método partition setea unas variables i al inicio y j al final. Y partition necesita un pivote. En este caso el pivote para este ejemplo lo vamos a hacer con el elemento inicial. Entonces el algoritmo lo que hace es ir avanzando los valores en i hasta que encuentre un número que no sea mayor que el pivote. Entonces, por ejemplo 5 es menor que el pivote, entonces el i empezaría a avanzar. 8 también es menor que 9, entonces avanza. 1 es menor que 9, entonces avanza. 7 es menor que 9, entonces sigue avanzando. 4 es menor que 9, entonces sigue avanzando. Y aquí ya no avanza más porque ya se acabó el espacio del arreglo. Hace lo mismo con j. J disminuye porque empieza en un valor inicial, entonces j disminuye. J, este 4 hace la validación contraria porque por j queremos encontrar los valores que son mayores que el 9. El 4 no es mayor que el 9, entonces j se detiene acá en el 4. Como i es igual que j, es decir, i no es menor que j, entonces estos valores de i y de j en el arreglo no se intercambian, sino se intercambiarían. Y siempre intercambia el valor del pivote con el índice de j, con el valor de j. Entonces el algoritmo lo que hace es intercambiar estos dos valores. Entonces nos genera un nuevo arreglo que en este caso va a tener 4 acá, 5, 8, 1, 7 y 9. Y j quedó en esta posición, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. J quedó siendo 5. Entonces él vuelve a llamar al método inicial, el que habíamos dicho acá arriba, pero esta vez con dos llamados. Un primer llamado en el que le va a pasar el arreglo desde 0 hasta 9 y otro llamado en el que le va a pasar eh, desde j más 1, o sea, desde acá hasta el final, o sea, hasta acá. O sea, como que el L quedó siendo mayor que el H. Entonces, en ese algoritmo, pues vamos a mirar ahorita, para este caso de la derecha ya lo vamos a hacer, pero para este caso de la izquierda el algoritmo no va a hacer nada porque él tiene una validación en el algoritmo de quizSort que nos dice que si el low es menor que el high va a hacer algo, si no, pues no hace nada. Y entonces repetimos el proceso ya teniendo este low y este high que nos quedó igual que antes prácticamente. Que nos quedó igual que antes no, porque ya el J está, el H queda acá, entonces ya el J se va a ordenar para aquí, para la izquierda, es decir, del 4, 5, 8, 1, 7, y el 9 ya no lo va a ordenar, y entramos al método partición para esta fracción del arreglo, que es realmente este pedazo hasta acá, porque aquí estamos por fuera. Entonces nuevamente el I empieza acá al inicio y el J empieza acá y él pone el pivote en este 4, entonces este es el pivote, este es el número más importante. El i empieza a avanzar, entonces nos preguntamos, ¿es el 5 menor que el 4? No, el 5 no es menor que el 4, entonces el i se queda acá y empezamos a disminuir el j. El j empieza acá porque disminuye. ¿Es el 7 mayor que el 4? Sí, entonces el j aumenta. ¿Es el 1 mayor que el 4? No, entonces el j se queda ahí y en este caso se intercambian estos dos valores, el valor del 5 y el valor del 1, porque el i quedó siendo menor que el j. No. 4, 1, 8, 5, 7 y 9. Intercambiamos el valor del 5 y el valor del 1. Y después de intercambiarlos, entonces sigue avanzando porque el i sigue siendo menor que el j. Y el pivote sigue siendo el mismo. Entonces el i aumenta
el i llega hasta acá, hasta este 8. El 8 es menor que el 4, no, entonces el i se queda acá y avanza el j. El 8 es mayor que el 4, sí, entonces el j avanzó acá, luego avanzó acá. El 1 es mayor que el 4, no, entonces el j se queda acá. En este caso el i nos quedó acá y el j acá, entonces no vamos a cambiar el valor del i y de la j, pero sí, como ya acabamos y ya el i es mayor que la j o no es menor que la j, como el i ya no es menor que la j, entonces ya no seguimos aumentando y disminuyendo el valor de i, sino que cambiamos como hicimos antes, el pivote y la j. Entonces nos queda el 1 acá, el 4 acá, el 8 acá, el 5 acá, el 7 acá y el 9 acá. Y retornamos el pivote porque ya salimos del ciclo entre la i y la j. El pivote quedó acá en el 4. Entonces el próximo algoritmo que se llame se va a hacer entre 1 y 4, o entre 1 solo prácticamente, y entre 8 y 9. Entonces, como vemos, ya lo que hace el algoritmo es, ya organizó los números, en este primer caso, los menores que 9 a la izquierda y no quedó nada mayor que 9. Y en este caso organizó el 4, los menores que el 4 a la izquierda y los mayores que el 4 a la derecha. Y él va a seguir repitiendo esto para cada iteración. Entonces, por ejemplo, aquí va a repetir esto para este pedacito que ya no queda sino uno, entonces no vale la pena hacerlo. Y lo va a repetir para este, y entonces para este, entonces lo ya queda haciendo acá en este 8, en esta partición, y el high queda haciendo acá en este 9, y volveríamos a iniciar. Entonces el pivote está en este 8, aquí está la i, aquí está la j inicialmente, la i empieza a aumentar, es el 5 menor que el 8, sí, entonces la i sigue aumentando. Es el 7 menor que el 8, sí, entonces la i sigue aumentando. Es el 9 menor que el 8, no, entonces la i se queda acá. La j se mueve hacia acá hasta el 7. Es el 7 mayor que el 8, no, entonces la j se queda acá. Como la i no es menor que la j, entonces dejamos de repetir el proceso entre la i y la j y se intercambian los valores entre los pivotes, entre el pivote y la j. Entonces me queda aquí 7, 5, 8 y 9. Y la j me quedó acá. Entonces el próximo algoritmo se va a hacer entre las dos particiones, entre de 7 a 8 y de 9 solito, que ya se acabó de organizar. Este 7 y 5 se organizarían, entonces después de hacer todo el proceso, que sería el mismo de antes, entonces quedaría, después de organizarse, 1, 4, 5, 7, 8 y 9. Organizando todos los valores a partir de estar dividiendo las particiones de lo que organiza. Ahora vamos a implementar ese algoritmo en Java. Empezamos igual con un input, un arreglo. Cualquiera. Vamos a llamar al método quizor. Este input. Con un low o con una L que es 0. Y con un high o una H que es el tamaño del arreglo mismo. Y un print values. Este input que me voy a robar de este que ya había hecho acá. Listo. Entonces el método quizor, como ya hemos dicho, lo primero que valida es que la i
el low sea menor que el high. Si el low es menor que el high, entonces él va a calcular la partición, que esto lo hace pasándole los mismos valores del low y el high. Y luego de tener la partición va a llamar recursivamente al algoritmo de arriba, pasándole el input desde el low hasta j y desde el j más 1 hasta el high, para dividir el espacio de ejecución recursivamente. Listo. Y el método partición debe retornar un entero, que es ese j, que es el punto del índice donde ya se ha ordenado a la izquierda y a la derecha. Y vamos a setear los valores de i de j, y va a ser igual a low, j va a ser igual a h, y el pivote, que es el punto en el que comparamos, va a ser igual al input en la posición low, o sea al inicio. Vamos a repetir un ciclo while tras i sea menor que j. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir aumentando i mientras el arreglo en la posición de i sea menor que el pivote. Pero tenemos que hacer una validación extra en esta i, porque el pivote está al inicio y no al final, y es que la i sea menor al arreglo, porque si no nos tiramos un índice fuera del límite. Entonces, si la i es menor que el tamaño del arreglo, y si la i ya está organizada, si el arreglo en esa posición ya está organizado con respecto al pivote, entonces seguimos aumentando la i hasta encontrar un número que no esté organizado con respecto al pivote. Y con la j hacemos algo muy parecido, pero disminuyéndola, porque nos estamos moviendo de derecha a izquierda. Entonces la j sea menor, el input, la posición j sea mayor al pivote. Es decir, que ya están los mayores que el pivote a la derecha del pivote. Listo, aquí no tenemos que hacer esta validación porque el pivote está al inicio. Entonces, al disminuir la j con respecto al pivote, la j va a llegar hasta el punto donde está el pivote, que es al inicio, y van a ser iguales. Entonces esta j va a dejar de disminuir y no va a llegar nunca al index of bounds que sí tenemos arriba. Y aquí lo que habíamos dicho: si la i es menor que la j, vamos a intercambiarlas, que ahorita hacemos este método. Y en cualquier caso, vamos a intercambiar el índice del pivote, que es low, con el AJ, y vamos a retornar la J. Aquí también vamos a switchear si la I es menor que la J, es decir, estamos organizando antes de llegar al pivote. Cambiar la I y la J. Y este método de switchar variables pues, es una forma de hacer lo que hicimos ahorita con el temporal, pero en un método aparte para hacer esto más fácil de entender. En A, B, y vamos simplemente un método para switchear o intercambiar las posiciones de las variables. Input en la posición A, input en la posición A porque ya la guardamos en la temporal, igual a B, input en la posición B es la temporal porque en la A ya no hay lo que solía haber. Y teniendo esto ya tenemos el algoritmo TREO. Damos la I, disminuimos la J, buscamos que sea menor que el pivote o que sea mayor que el pivote y switchamos las variables cuando no ha llegado, cuando no se han cruzado entre ellas,
y en cualquier caso intercambiamos el pivote y la J para tener los valores menores que y mayores que el pivote a la izquierda y a la derecha. Voy a correr esto a ver si funciona. Y funcionó. Si quisiéramos ordenar de mayor a menor, pues cambiaríamos estas comparaciones con el pivote para que fueran mayor y menor. Con esto logramos que el pivote, los mayores que el pivote estén a la izquierda y los menores que el pivote estén a la derecha, contrario a lo que estamos haciendo en la prueba de escritorio. A ver si esto funciona. Y funcionó. Ok. Eso es todo. Ese es el algoritmo Quizor. Es bastante más complejo, pero es mucho más eficiente y mucho más usado. Ya tengo entendido que se usa uno con dos pivotes en vez de uno. Implementación real de Java, pero bueno. Aquí está. Y no, para agregar que usualmente cuando estamos programando no hacemos estos métodos de ordenamiento, a no ser que nos lo pidan en alguna prueba de código o algo así. No me ha llegado a pasar, pero creo que es interesante. Es interesante el tema, pero usualmente cuando queremos ordenar tiene mucho más sentido usar alguna de las funciones que nos ofrece ya el lenguaje. Por ejemplo, aquí un ejemplo en Java, podemos ordenar una lista con este collections.sort y en el caso muy específico de que tengamos que ordenar con base en un criterio propio, por ejemplo, tenemos una clase y esa clase tiene un valor, un valor por el que queremos ordenar. Entonces haríamos un comparator para comparar esa clase con base en ese valor. El comparator de Java nos pide que retornemos un 1, un menos 1 o un 0 para indicar mayor que, menor que o iguales, o si los valores son iguales. Él ya pasándole ese comparator, solamente diciéndole que es mayor que y que es menor que, o sea, cómo comparar dos de lo mismo, él es capaz de ordenar. En este caso, por ejemplo, estoy ordenando un arreglo de strings, pero no quiero tratar los strings como strings, sino como números, como enteros. Entonces hago un comparator para transformar esos enteros a esos strings a enteros y ya comparar los enteros como se haría normalmente. Eso es todo.